arrancan y van a estar desarrollándose en los siguientes 3 días. Les habla Bertol Salas, director del Instituto de Investigaciones en Arte. Funjo un poco como expositor en esta mesa de apertura y también de moderador, ¿verdad? Me acompañan la máster Carolina Parra, de la Escuela de Estudios Generales e investigadora asociada del proyecto Jornadas del IARTE, y el máster Juan Carlos Calderón, decano de la Facultad de Artes. Voy a dar unas breves palabras, ¿verdad? Y a continuación pasaré el micrófono a Carolina y a Juan Carlos. Es más bien como una cierta reflexión respecto a por qué nace el IARTE y qué busca en este momento. El IARTE surge en el año 2013 en un intento de articular y también, digamos que, optimizar una cantidad importantísima de iniciativas de creación y de reflexión que se desarrollaban, digamos que no necesariamente articuladamente, pero que se desarrollaban a lo largo de toda la Universidad de Costa Rica. Como pieza esencial, se crean estas jornadas de investigación en arte. Bueno, también resulta importantísimo, se retoma un proyecto de acción social y se transforma en un proyecto académico de investigación, la revista Escena, y se procura motivar de muy diversas maneras el que estos procesos de investigación que son parte de todos modos de un proceso creativo se vayan articulando y se vayan sistematizando, y también podemos decir que se vayan formalizando, es decir, que se produzca conocimiento, que se explicite conocimiento a partir de las iniciativas artísticas. Eso por un lado, pero por otro lado también retomar la cantidad importantísima de investigaciones que se hacen desde otras áreas del conocimiento que se vinculan de una u otra manera al arte, es decir, historia del teatro, sociología de la música, filosofía del arte, y algo que hemos desarrollado mucho en el Instituto de Investigaciones en Arte, cuando las ciencias llamadas duras, digo yo llamadas duras simplemente, como física, química, microbiología, de alguna manera tocan lo artístico. Entonces, todas este tipo de iniciativas hemos tratado de articularlas en el IARTE. Como mencioné hace un momento, lo más importante es, se ha desarrollado, pero todavía está pendiente ir más adelante en esto, es desarrollar una cultura de investigación en torno al arte en la Universidad de Costa Rica. He de señalar que esto no es una búsqueda solamente de la Universidad de Costa Rica. El IARTE hace parte de la red LIA, que es una red de institutos de investigaciones en arte latinoamericana. Ahí forman parte de esta red, 10 institutos de arte de México, Argentina, Colombia, Ecuador y Costa Rica. Se me escapa algún otro país. Lo particular de esta red es que casi todos los institutos que forman parte de la red fueron fundados en un lapso de 5 a 15 años hacia atrás. Es decir, esta necesidad de sistematizar y de validar el conocimiento que se produce desde las producciones artísticas bueno, a través de un instituto de investigación, no es una cuestión exclusiva de Costa Rica, sino también de otras instituciones universitarias latinoamericanas. Cierro estas palabras simplemente para plantear que en estas jornadas que ustedes van a poder seguir en el canal de YouTube del IARTE y bueno, y presencialmente aquí en el Teatro de las Artes las siguientes 3 mañanas, estamos buscando romper barreras. Ustedes verán que aquí tenemos trabajos interdisciplinarios, interartísticos, que de pronto brincan de un espacio del conocimiento al otro, y también podemos decir internacionales. Tenemos en las tardes exposiciones con participantes de Latinoamérica y España. Y cierro con mis agradecimientos hacia el equipo de producción y organización de estas jornadas. Por un lado, la comisión organizadora, integrada por la doctora Carolina Sanabria,
el doctor Gabriel Venegas, la máster Elvia Amador y la máster Carolina Parra, que me acompaña acá. Además, el equipo propiamente de producción del IARTE, el jefe administrativo del IARTE, el licenciado Nelson Soto, así como la productora artística Tori Contreras, la asistente administrativa Evelyn Naranjo, así como Melissa González, la asistente Valeria Zúñiga, y por supuesto el RIT de la facultad, Dylan Esquivel, que han hecho posible justamente que podamos desarrollar estas jornadas. Sin más, Carolina. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Comentarles que como investigadora asociada del proyecto de las jornadas de investigación en arte, en nombre de mis colegas Gabriel Venegas, Carolina Sanabria, Elvia Amador, que conformamos cada uno desde nuestras artes, desde nuestro campo de estudio, un aporte que ha sido un equipo muy transdisciplinar también. Observamos con agrado la gran multitud de propuestas que atendieron a esta convocatoria y, como ya lo menciona Bertol, es presencia internacional, pero también de muchos colegas de la institución, de colegas de la Universidad Nacional y de investigadores emergentes, porque también tenemos presentaciones de estudiantes, así que eso nos complace. Quisiera pues compartirles un poco el sentir de toda la comisión, ¿verdad?, de investigadores asociados, que sentimos que un espacio como este debe irse posicionando con la naturaleza de la investigación desde las artes. ¿Y por qué? Porque nosotros realizamos investigación desde otro lugar, es desde nuestro estudio, la investigación va a nacer desde el taller, desde el escenario, y es ahí donde nosotros construimos el conocimiento. Esa es el origen de nuestra investigación, y espacios como este validan y visualizan ese quehacer que debe ir tomando espacio en la institución. Si de todas maneras lo vamos a traducir en medios escritos, todo ese conocimiento que nosotros expresamos desde otro lugar, desde otros lenguajes artísticos, es muy importante congregarnos, que estas jornadas sean cada vez más visibles, en este momento internacionalmente, pero desde el lugar de que lo que hacemos importa, estamos creando conocimiento y la investigación debe quedar registrada. Agradecemos que nos sigan a través de estas jornadas, no solamente pensando en próximos proyectos de investigación, que así lo esperamos, sino que sigan y nos acompañen como público, porque esto va generando la comunidad de artistas e investigadores que esperamos. Muchas gracias y que sea una gran jornada de reflexión y de arte. Perdón. Nada más se me olvidó agradecer específicamente que Carolina se encargó también del diseño del afiche. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, fue que lo aprendí. Voy a apagar. Sí, mejor. Ahora sí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos y a todes. Realmente tenerlos acá presencialmente es un privilegio, y es un privilegio también el público que nos está siguiendo en las diferentes plataformas virtuales. Muy buenos días al doctor Bertol Salas Murillo, responsable directo de este convivio académico y artístico, a la máster Carolina Parra Thompson, investigadora asociada, miembro del comité organizador, que trabajaron muchísimo, de eso no me cabe dudas, viendo el programa, la extensión del programa y la riqueza de temas que tiene este programa. También en ese comité organizador está la doctora Carolina Sanabria, el doctor Gabriel Venegas y la máster Elvia Amador, todos y todas ellas trabajando en una forma maravillosa. Buenos días también a todas las personas investigadoras que nos acompañan
de diferentes y prestigiosas universidades a nivel latinoamericano e iberoamericano, de España, de Colombia, de Brasil, de Argentina y por supuesto de Costa Rica, representadas en la UNA, en la UNED y en la UCR. Y a todos y a todas las que están aquí presentes hoy, veo muchas caras jóvenes y eso nos da mucho optimismo de que la cosa puede mejorar en el futuro para el arte y particularmente para la investigación en artes. La relación entre el arte y la investigación es compleja y es fascinante. Jorge Dubati, en su estudio El artista investigador y la producción de conocimiento territorial, una filosofía de la praxis, profundiza en las categorías de las personas investigadoras que tienen por objeto de estudio justamente el arte. Y aquí don Jorge enumera 4 figuras fundamentales básicas, combinables, dice él, y complejizables, o sea, que pueden realmente volverse, se pueden multiplicar. De las personas que incursionan en la investigación artística y en la producción de conocimiento. Repasemos brevísimamente estas categorías. El artista investigador, seguramente aquí hay muchos artistas que de alguna manera investigan constantemente. El investigador artista, que no es lo mismo y que tampoco es igual. El artista asociado a un investigador no artista, especializado en arte. Y la 4ª categoría, el investigador participativo, que sin ser artista, produce conocimiento participando en el conocimiento artístico. Esto es muy valioso porque sistematiza de alguna manera, don Jorge, este tipo de investigaciones en arte y le da un papel interesante a cada una de estas categorías de investigadores e investigadoras. Sobre estas categorías se puede reconocer un largo espectro de subdivisiones que, por ejemplo, solo para el artista investigador, él señala 7. ¿En cuál de estas nos identificamos todas y todos y todes? El técnico artista investigador es una. El gestor artístico investigador, otra. El docente de arte investigador, que me imagino que aquí y a nivel virtual tal vez somos los más numerosos. El productor artístico investigador, el empresario investigador, el crítico investigador, el espectador investigador. En Costa Rica, por ejemplo, esta área del espectador investigador, hay una persona maravillosa que es de doña Olga Marta Mesén. Ella ha hecho un trabajo valiosísimo porque desde niña la llevaban a ver teatro y ella empezó a coleccionar todos los programas de mano, afiches, gacetillas de periódico, pero ella no es artista, ella no se dice artista, sin embargo ha publicado 3 o 4 libros maravillosos sobre la memoria del teatro costarricense, particularmente los del Arlequín, los de la Compañía Nacional de Teatro, ha trabajado también con el teatro universitario y ha publicado en prestigiosas revistas españolas, sobre todo, bueno, y costarricenses, como la revista Escena, que está asociada al IARTE. Les invito a leerla porque es maravilloso el aporte que ella hace como artista investigadora, como espectadora investigadora. Es que la confundo porque realmente tiene un espíritu de artista, aunque no ejerza. No dudo que estas 9ª jornadas de investigación en artes, organizadas por el IARTE bajo la acertada dirección del doctor Salas Murillo y de la diligencia del comité organizador, aparezcan esas categorías y otras más. Esto para evidenciar la enorme riqueza investigativa producida desde, de y para el arte. El glosario de temas que nos presenta esta jornada es multidiverso, no multiverso, multidiverso, aunque también en otros multiversos debe estar presente. Se presentan desde la exposición de trabajos colaborativos, pasando por las artes electrónicas en la educación, rescate de la memoria histórica en diversas disciplinas artísticas, actividad curricular, trabajos finales de graduación, tecnología digital, hasta algo de neurociencias, leí por ahí, industrias artísticas y también de las territorialidades. Vean qué maravilloso. Es necesario dimensionar que los procesos de investigación en arte son variados y enigmáticos, que pueden obedecer a propuestas de acción y creación simultáneas. Igual pueden anclarse también en procesos bibliográficos, historiográficos,
que tienen como norte la memoria artística de los pueblos o la conjunción de ambos y de otros mundos que aún hoy desconocemos. Las personas investigadores artistas exploran nuevas ideas, metodologías, técnicas y materiales para expresar su visión de mundo, que además son el resultado del acopio de fuentes diversas, de la experimentación y de la reflexión en torno a sus intereses personales, grupales, regionales y mundiales. Mientras que en las ciencias sociales se busca comprender y explicar los fenómenos sociales y en las ciencias exactas se busca descubrir leyes y principios universales como si existieran. En el arte exploramos la subjetividad, la estética, la expresión individual, el lenguaje producido por el cuerpo y del cómo ese cuerpo es sujeto y objeto muchas veces de su mismo estudio, imbricándose, sobreentendiéndose, decodificándose, reformulándose, inventándose, releyéndose, brutalizándose, refrescándose, contaminándose, absorbiéndose, ridiculizándose, fortaleciéndose, ocultándose, limpiándose, exhibiéndose y volviéndose a recargar en una espiral maravillosa de encuentros y desencuentros para el conocimiento, no solo del conocimiento instalado en la razón, sino del conocimiento que se filtra por los sentidos y por la sensibilidad. La razón, entrecomillada, invita a verdades absolutas, a verdades a medias, incluso a posverdades. Los sentidos son fundacionales de la actividad homínida, de nuestra manera de abordar el mundo. Ambos, sentido y razón, convergen en los procesos y en las investigaciones provocadas por el arte. La razón es el horizonte que nunca se alcanza y el complejo grupo de sentidos son el camino que se bifurca y se multiplica. Nos hemos diversificado, el arte está más diversificado, más ahora que nunca, se desliza por toda clase de espacios cerrados y abiertos, se ha vuelto más interdisciplinario y en algunos proyectos más transdisciplinario. Penetra en lugares insólitos como la medicina, las ingenierías y la geografía, la administración pública y privada y sobre todo la educación y la salud mental. Las presencias investigadoras ahora más que nunca deben nombrar y afinar esos caminos para que se vuelva más efectivo nuestro quehacer y más democrático. La investigación en arte es un acto de valentía y compromiso que nos invita a cuestionar, reflexionar y transformar nuestra realidad. Es a través de la investigación que los artistas se convierten en agentes de cambio, utilizando su creatividad para abordar problemáticas estéticas, sociales y políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por estas palabras, así como a Carolina Parra. Invito a pasar a la mesa a la máster Hilda Hidalgo, profesora de Escuela de Comunicación Colectiva, que nos va a presentar la ponencia Cine Placer, Cine Saber, un acercamiento, la conferencia inaugural Cine Placer, Cine Saber, un acercamiento a la investigación para y desde la creación cinematográfica. Sí, Hidalgo sin Nax, sí, claro. Si querés, acá o donde querrás. Mejor por acá. Ok. No, los dos están encendidos, el asunto es no acercarlos. Sí. Leer introduzco a Hilda Hidalgo Sirinax, quien nos honra al encargarse de esta conferencia inaugural. Hilda Hidalgo Sirinax es directora, guionista y productora costarricense, graduada en la Escuela de Comunicación Colectiva en Costa Rica y también en la EICTB en Cuba. Entre sus filmes destacan, digo yo, largometrajes, ¿verdad? Del amor y otros demonios, basada en la novela de Gabriel García Márquez,
y Violeta Alfín, sobre la vejez como un espacio de libertad. Fue directora y coordinadora académica de la nueva Escuela de Cine y TV de la Universidad de Veritas, la primera licenciatura de cine en Costa Rica, en Centroamérica de hecho. En 2020 cofunda la Unión de Directoras de Cine de Costa Rica. Actualmente es docente y coordinadora académica del laboratorio ICAM de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica. Trabaja como directora, guionista y productora en su compañía Producciones La Tiorba. Ah, bueno, no conocía. Su película más reciente es el documental Dos Patrias, de justamente este año, 2023, una coproducción Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, sobre personas prisioneras políticas en Cuba. Muchísimas gracias, Hilda, por aceptar esta conferencia, digamos, ofrecerla, digamos que fue una invitación a que una creadora un poco como que se abriera y no sé si decir, ordenar un montón de ideas que estoy seguro que estaban ahí, que están en la riquísima cinematografía que ha desarrollado desde los años 90 al menos, me parece. Muchísimas gracias, Hilda. Ahora sí, hola, hola. Sí, Irá a sonar feo. ¿Apagamos esto? ya está apagado. Ya está apagado. Ok, perdón. Ahí está bien. Es que ese sonido que hubo nos dejó un poquito traumatizados, ¿verdad? Traumatizadas. Ok. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar acá, a las personas que están presentes y también a quienes nos acompañan de manera virtual. Y gracias, Bertol, y a todo el comité organizador por esta invitación. Me parece un privilegio y una oportunidad extraordinaria para compartir sobre temas que nos apasionan. Este me está haciendo las suyas, ¿verdad? La imagen que nos acompaña hace rato tiene 95 años de haberse producido. Es un fotograma de la película La Concha y el Clérigo de Germaine Dulac. Más adelante vamos a hablar más sobre esa autora, pero me pareció hermoso que la última media hora haya estado ahí en nuestro fondo, atravesándonos de manera inconsciente. Hoy es 11 de septiembre, se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile, que marcó un inicio funesto para ese país, y yo diría que para toda América Latina. Y también son 22 años del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Pero también son, este año, no hoy, pero este año, los 10 años del IARTE, del Instituto de Investigación en Artes. Y yo pienso que estas jornadas, iniciando un 11 de septiembre, deberían, con su fuerza telúrica, ayudar a servir de antídoto al mal. Así que les deseo lo mejor en este inicio. Hace poco tuve un sueño en el que me encontraba dentro de una casa que era como mi casa sin ser la mía, ese tipo de cosas que pasan en los sueños, ¿verdad? Y yo me iba percatando de que todas las ventanas y las puertas estaban cerradas, no solo cerradas, clausuradas, o sea que no iba a poder salir. Y se fue apoderando de mí ese terror pesadillesco, ¿verdad? Pero justo en el momento en que se iba a convertir en una pesadilla, como que tuve conciencia que era un sueño y me desperté. Y entonces me quedé en la cama como sintiendo aquello, ¿verdad? Y muy rápidamente me di cuenta que la pesadilla era una metáfora de una situación que yo estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Era como una metáfora muy precisa de cómo yo me sentía atrapada en una circunstancia de la que no iba a poder salir, ¿verdad? Y entonces me quedé pensando en cómo a veces los sueños logran una precisión sobresaliente sobre un fenómeno, en este caso el fenómeno psicológico, digamos, personal mío. Pero me remitió inmediatamente a un dilema que toda la vida me ha apasionado, como dice Bertolt, desde la creación también, desde la investigación.
y es el hecho de que el arte a veces logra o puede lograr una precisión respecto a un fenómeno mayor o igual que muchos otros saberes, incluidas las ciencias, como decía Juan Carlos también ahora, porque no siempre se le ha validado de esa manera. Perdón, yo estoy un poquito mal de la garganta, pero vamos a esperar que esto no… y el otro día uno de nuestros docentes decía que no en balde muchas veces se ha considerado que hay novelas, que hay literatura que han logrado captar la profundidad del alma humana de una manera mucho más profunda y más cercana vamos a decir, no quiero usar la palabra verdad, pero sí, más cercana a eso, que muchos tratados de psicología, o incluso muchos tratados de psicología se inspiran en el arte o se han inspirado en el arte para generar sus teorías, ¿verdad? Y es sobre ese dilema que quisiera, digamos, o que fue como, por así decirlo, el filtro que utilicé para, digamos, sintetizar y sistematizar los procesos creativos y las preguntas que quiero compartir con ustedes. A lo largo de mi carrera me he enfrentado a la investigación desde distintas trincheras, ¿verdad? Por un lado, desde la creación documental, desde la creación de ficción, desde la pedagogía, incluso de la investigación más académica. Pero me quise enfocar en dos categorías, por así decirlo, que es la investigación para el arte, o sea, toda esa investigación que se generó para producir una película, y otra categoría que le llamé desde, porque no es exactamente las categorías de Borgdorf, pero muchas y muchos deben estar familiarizados con esas categorías, que se habla, digamos, de crear sobre el arte, para el arte o en arte, como se llama nuestro instituto. Pero esa desde la utilicé porque si bien no fueron como investigaciones en un sentido estricto, ¿verdad? Yo le llamé más como un continuum de inquietud, como algo que me ha acompañado desde que empecé a crear, una inconformidad, por así decirlo, ¿verdad? Unas dudas allí que se han ido a lo largo del tiempo sistematizando y moldeando, y que resumí en estas preguntas, en estas 3 preguntas. ¿Qué tipo de conocimiento genera el cine? Si es que genera un tipo de conocimiento, y si el cine es una forma racional y a la vez sensorial de entender el mundo, y de qué forma la naturaleza del lenguaje cinematográfico influye en ese tipo de saber que el cine proporciona. No tengo las respuestas, ¿verdad? Son las preguntas, pero vamos a ver de dónde salieron. Y como todo inicio, me gusta mucho ir al origen. Les traje 2 imágenes que son consideradas las primeras 2 imágenes de ficción de la humanidad. A la izquierda son unas pinturas que se encontraron en una cueva en Indonesia, y a la derecha una escultura, así es, una talla que se hizo en cuerno de mamut. La de la izquierda es de hace 43.900 años y la de la derecha de hace 40.000 años más o menos. Pero tienen una coincidencia, y es que son representaciones de figuras, mitad humanas y mitad animales. Teriántropos se llama, esa es la palabra correcta para referirse a esas figuras. Y a mí me cautivó muchísimo cuando las descubrí. La figura del león, hay toda una discusión si es un hombre león o una mujer leona, o incluso un hombre leona, porque ven que no tiene el pelo de las leonas. Y las de la izquierda, aunque no se nota mucho, son pequeñas figuritas que son como, están cazando jabalíes, y la típica, ¿verdad?, dibujo que conocemos de cavernas donde se retrataban las cacerías, pero en este caso de seres teriántropos. Y me impresionó que ese primer gesto cognitivo de la humanidad no sea una mímesis, no es una reproducción de la realidad, es una realidad posible, es una realidad imaginada. Entonces sentí como una validación, dije, sí. De repente, si vamos al origen, nos damos cuenta que la actividad cognitiva, la
actividad de conocer, nuestra facultad para conocer como seres humanos, está intrínsecamente relacionada al arte. Porque no siempre fue así, ¿verdad? Desde Platón hasta Descartes, a lo largo de la historia occidental, yo creo que Juan Carlos Calderón, que lo mencionó hace un ratito, se nos implantó una especie de dicotomía entre razón y sensación, o incluso razón-emoción, o razón-mundo sensorial, entre ciencia y arte. Y es una dicotomía irreconciliable, ¿verdad? Digamos que no quise como extenderme mucho en Platón, pero básicamente él planteaba que la poesía, porque en ese entonces no había un concepto de arte como tal, pero la poesía había que censurarla al 100%. Pero el motivo por el que, digamos, eso se extendería, digamos, a una conversación amplia sobre la censura política, ¿verdad? Porque él planteaba que esa era la única manera de que la sociedad fuera justa. No es que Platón era solamente un hombre cruel que quería reprimir el arte. Sin embargo, a mí me llamó la atención por qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que él veía en el arte que era tan peligroso, tan terrible? Y inmediatamente lo asoció a esta parte que ellos llamaban la parte inferior del alma, que es, digamos, la pasión, los apetitos placenteros, dolorosos, todo lo que es sensorial, ¿verdad? Y por eso esa imagen erótica del inicio y ese título de cine placer tiene que ver con eso, ¿verdad? Con eso otro que se ha considerado siempre no una fuente válida de conocimiento. Pero cuando empecé a reflexionar sobre mi propia labor como investigadora y como artista, lo primero que pensé es, bueno, siempre he sentido que no hay tal dicotomía, pero sobre todo pensé, tenemos en realidad hasta un mismo origen, o sea, una misma intención a la hora de investigar y de crear artísticamente. Y es el conocer o entender la naturaleza del mundo y del ser humano. Yo creo que en el fondo de toda investigación y también de toda creación artística está esa inquietud, ¿cuál es la naturaleza del mundo y del ser humano? Y puse allí la etimología de la palabra entender, porque me pareció particularmente reveladora, que dice, que bueno, viene del latín intendere, tender hacia adentro para conocer algo. Y eso inmediatamente me remitió a una idea que no estoy segura si es de Hokusai, que conste, pero bueno, esta es un grabado, una pintura de Hokusai, que es un pintor famosísimo. Yo estoy segura que todo el mundo lo había visto, ¿o no? Vean lo que es algo creado en 1830 y la fuerza que ha tenido esa imagen. Él planteaba que para pintar una rosa había que convertirse en la rosa, ¿verdad? No sé si es Hokusai, insisto, pero es como si hubiera sido, porque ya van a ver. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente a través de una apropiación y de un conocimiento profundo del objeto que querés recrear o sobre el cual querés crear, se puede construir esa creación, ¿verdad? Estas son cuatro grabados que encontré, puede ser que haya más, que creó Hokusai, que pintó a lo largo de 30 años. O sea, él llegó a la síntesis de la gran ola de Kanagawa, perdón, es un trabalenguas ese puerto, a lo largo de 30 años. En la primera ven que están los pescadores, como en la playa, ya después los ponen en el barco. En la primera sale el monte Fuji, pero no salen en la segunda. Ya antes donde las personas quise analizar, las acomodé en dos categorías, perdón, en tres categorías. Porque digamos, la lógica de pensamiento fue, si el arte puede crear ese conocimiento, ¿cuál es esa particularidad, esa cualidad especial que tiene? Específicamente el cine, ¿verdad? Ya trasladándonos al cine, yo creo que el cine tiene una dimensión sonora y visual y espacio-temporal que lo hace muy cercano al fluir de la realidad. Entonces, a diferencia de otras artes, ¿verdad? Hokusai logró lo que logró con su magia en una imagen que es visual únicamente y que es fija, ¿verdad?
pero que logró esa condensación que tienen los sueños, que yo creo que tienen todas las artes y que también tiene el cine. Pero la pregunta sería, ¿hasta dónde llega esa capacidad de conocimiento que tiene el cine? Entonces, lo que hice fue encontrar como tres tipos de películas, más que categorías. Algunas que son películas que han empezado, que tienen como base una investigación a su vez, o sea que ya existía una investigación académica y la trasladamos a cine. Otras que fueron una adaptación de una novela, que en este caso solo traje Del amor y otros demonios, y finalmente las que han sido, yo digo, que tienen el origen en la memoria, porque son más personales. Entonces vamos a empezar con las que son de una investigación. Acá tengo tres, que son, la franja de arriba es Historia de las mareas, que es un documental, un corto documental, que fue, digamos, mi primer trabajo, por cierto, en la Escuela de Comunicación Colectiva, y que se basó en una investigación transdisciplinar muy compleja y grande que llevó a cabo el Instituto de Investigaciones Psicológicas, que a mí en ese entonces me fascinaba, porque yo decía, el Instituto de Investigaciones Psicológicas hace un trabajo social comunitario en Bahía Pavones, de Golfito, ¿verdad? Es una comunidad muy alejada, donde no había ni agua ni luz, una cosa muy de contacto con la comunidad, de participación, o sea, era una investigación participativa. Y la que sigue, que se llama Bajo el límpido azul de tu cielo, es en realidad una investigación del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, y es una investigación sobre el infanticidio, sobre las madres que cometen infanticidio, que matan a uno de sus hijos, que por supuesto es una investigación mucho más psicológica. Entonces era muy interesante esa dualidad. Y Dos Patrias, que es el último documental de este año, que se basa en dos investigaciones del Instituto de Raza e Igualdad en Estados Unidos, que van a ver, es mucho más legal. Identifiqué una serie como yo le llamé ecuaciones, que ocurren en ese traslado que van de pasar de una investigación a una película. La primera le puse crear desde lo particular, que tiene que ver con que el cine solamente se puede, y esto mis estudiantes se van a cansar de escucharme decir eso, que están aquí presentes, muchas gracias por acompañarnos, se van a cansar de oírme decir, el cine solo podemos crear desde lo particular, no podemos crear desde lo general, siempre va a haber que traducir lo abstracto a lo concreto y lo general a lo particular. Entonces, por ejemplo, en Dos Patrias, estas investigaciones registran los abusos del Estado cubano en la administración de la justicia, que van desde detenciones arbitrarias, reclusión domiciliaria, imputación de delitos falsos, y termina con violación de derechos durante el encarcelamiento. Una de nuestras protagonistas, que es Aymara Nieto, es una activista, denunció cuando estaba en la cárcel corrupción en la cárcel donde ella se encontraba, la cárcel de mujeres de La Habana, y como castigo la trasladaron a Las Tunas, que está a 650 kilómetros de La Habana. Eso es como ir de San José a la frontera con Honduras. Es ilegal que una persona tenga que cumplir sentencia en un lugar tan alejado de donde vive. Incluso en la ley cubana eso es ilegal, o sea, no se puede hacer este traslado y que dure más de 6 meses, y ella lleva 4 años ahí. Pero encontrar esa información en una investigación, encontrarla incluso en una entrevista transcrita, no tiene nada que ver con mostrar a las 2 hijas de Aymara haciendo el viaje por primera vez luego de casi 2 años de no ver a su mamá, niñas de 7 y 9 años, en la Cuba de hoy, ¿verdad? Si ir a Honduras sería un viaje complejo, imagínense lo que es una Cuba donde no hay alimentación, no hay transporte de ningún tipo. Entonces, ¿verdad? Oír ese relato y verlas a ellas no tiene nada que ver con lo otro, ¿verdad? Es cuando nosotros entendemos lo particular que podemos empezar a aprehender cuál es esa esencia de los fenómenos que estamos retratando. Por otro lado también, y muy relacionado con esto, está
el hecho de que se crea también desde lo emocional. O sea, el lenguaje cinematográfico crea desde ahí. Captura emociones a un nivel muy primario y las comunica también a un nivel muy primario. Vean que, y ahí el sonido, que tenemos aquí a nuestros colegas del Betalab, el sonido es clave, porque el sonido llega primero que la imagen a nuestro cuerpo, ¿verdad? Es una de las impresiones sensoriales primarias que hay. Y muchas veces leemos un testimonio, pero no es lo mismo que escucharlo, ¿verdad? Cuando escuchamos a una persona hablar y contar algo, relatarlo de una cierta manera, se convierte en algo distinto. Me pasó, por ejemplo, que en Pavones, el objetivo de esa película era retratar la lucha de los campesinos por recuperar una tierra del narcotráfico. Eran narcotraficantes que se habían apoderado de unas tierras con apoyo estatal, por cierto. Pero esa lucha llevaba años ocurriendo. Estamos hablando de desalojos, violencia policial, ¿verdad? Eran años de esa comunidad resistiendo ahí. Y cuando llegué me di cuenta que había también otro entorno, o sea, que había otra dimensión que había que retratar, que no era solo la política, sino, por ejemplo, la relación de ellos con esa naturaleza, con ese entorno. ¿Qué significaba vivir ahí, en un lugar donde, bueno, no había ni agua ni luz? Bueno, eso, ¿cómo se traduce? Hay que bañarse en el río, hacemos nuestro café por la mañana, a las 3 de la mañana en una cocina de fuego, ¿verdad? Caminamos 4 horas para ir a una asamblea de la comunidad. Era un universo que no se podía retratar solo desde lo, comillas, objetivo, que nos habían mostrado, digamos, desde el periodismo, por así decirlo. Y entonces, de manera intuitiva, yo empecé como a escribir poesía sobre eso. Al final terminé incluyendo una narración con algunas poesías, recuerdo unas disolvencias, estamos hablando del 95, entonces en Umatic, nadie sabe qué es eso, ¿verdad? Pero bueno, eran muy difíciles de hacer. Había que pasar de un cassette a otro para lograr como esa textura donde el mar, ¿verdad? Yo quería lograr una textura visual y sonora que nos trajera a ese otro universo, a lo más poético de esa comunidad. Me parecía que era lo emocional el camino para llegar a lo otro. Y eso ha estado presente también en otras de mis obras. Y la tercera ecuación que identifiqué, que me gustó ejemplificarla con Bajo el limpio azul de tu cielo, que es este documental sobre mujeres que estaban encarceladas por matar a sus hijos, a uno de sus hijos. Nos pasó que algunas de ellas no querían aparecer en imagen, obviamente. Entonces optamos por filmar tal vez sus ojos, un gesto de las manos, de espaldas, el cuello, ¿verdad? Y muy rápidamente nos dimos cuenta que esos gestos eran más elocuentes que el rostro a veces, ¿verdad? Y en este caso traje que es esta señora que se jalaba el pantalón así. Ella fue cómplice de la muerte de una niña que no era hija suya, pero digamos ella estaba criándola, no era hija biológica. Y no quería aceptar su responsabilidad, a pesar de que ya estaba condenada a, no sé, 20 y tantos años de cárcel. Ella decía, es que no, es que la hija era de él, como si no fuera responsabilidad de ella que todas las agresiones que la niña sufrió, ella las permitió. Y sin embargo, ¿verdad? Ese gesto del pantalón a nosotros nos parecía que contaba más, ¿verdad? Y es de nuevo esa revelación que nos damos cuenta, las personas que narramos audiovisualmente, y es que ese gestual, todo en cine se traduce a una acción, a un gesto, hay que traducirlo. Y muchas veces es en ese gesto donde está el verdadero sentido. Y por último, en relación a estas películas, incluí unas imágenes de una escena que es el día que toman prisionera a Aymara, la mujer que les comenté. Es una manifestación frente a su propia casa, y una de las compañeras de ella, de la organización Damas de Blanco, a la que ella pertenece, filmó ese video que dura unos 3 minutos, donde ella sale con una pancarta frente a su casa
Ella sale frente a su casa a manifestarse porque su esposo fue llevado a prisión y lo quieren obligar a irse del país. Y ella sabe que la policía está ahí. La mayor parte de las personas activistas políticas en Cuba son vigilados o vigiladas por la policía. Ella sabe que están ahí afuera, que si ella sale van a ir a apresarla. ¿Verdad? Es como un poco un acto de inmolación. Y dos de sus compañeras también salen con ella. Pero a mí me sorprendió que mientras estábamos editando, una persona que no sabía nada de Cuba, por cierto muy joven, ve el video y dice, sí, es que eso es como una recreación de cuando la toman presa. Y yo, no es una recreación, es el día que la toman presa, así fue como la apresaron. Porque ¿qué pasa? Tanto las mujeres policías como ellas, como este otro personaje, un personaje muy oscuro que aparece al final, que es en realidad la seguridad del Estado, que no lleva uniforme, saben que están siendo grabadas, ¿verdad? Todos saben que están siendo grabados. Entonces, es una imagen que si uno la muestra así, sin más, tiene una posible lectura, pero si sos cubana o cubano, podés leer un montón de cosas más en ella. Y obviamente, si ya hemos hecho entrevistas y conocemos un poco más, le vamos a encontrar esas otras, ¿verdad? Como que uno dice, pero qué raro, ¿por qué ella sale sola? ¿Por qué las amigas salen después? ¿De dónde salió la policía tan rápido? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Uno empieza a sentir que hay algo que es como antinatural ahí. Hay una de las policías que le hace una llave de ahorcamiento a una de las compañeras de Aymara, y entonces ahí es donde aparece la seguridad del Estado, que lejos de venir a ayudarle a contenerla a ella, porque es, por supuesto, una dama de blanco que también sale en la película, es, ¿verdad?, de armas tomar. Este señor lo que quiere es que la suelte para que no quede grabado el abuso policial, ¿verdad? Es como todo un juego. Y claro, es hasta que las montan en el carro de policía donde Aymara la golpean, le dan golpes en la cara, puñetazos directamente en la cara. Pero ya cuando no está siendo grabada, ¿verdad? Ella salió a manifestarse en su casa esos 2 o 3 minutos y a partir de ahí es acusada de desacato y condenada a 4 años de cárcel, por cierto. Pero entonces yo le llamé a esa ecuación, le llamé develar lo oculto, porque de nuevo, es como que en audiovisual trabajamos con esa develación de sentidos, ¿verdad? Hay un primer sentido, hay otro sentido, hay otro sentido, eso probablemente sea algo que tenga también, esa multiplicidad de lecturas o de niveles está presente en otras artes, sin duda alguna, ¿verdad? Y pasándonos a la siguiente tipa de película, ¿verdad? Está Del amor y otros demonios, que es una adaptación de una novela de García Márquez, en donde constantemente sentimos en el proceso de creación, la novela transcurre en el siglo XVIII y mi interés en ella tenía que ver con un tema, digamos, de la relación amorosa entre la protagonista y el cura. Sin embargo, yo del siglo XVIII no sabía nada, entonces tuve la suerte increíble de ganarme una beca para un seminario sobre cultura cartagenera, me fui a vivir a Cartagena, bueno, me convertí en una ratón de biblioteca, iba a la biblioteca todos los días, y por ejemplo en la biblioteca de Cartagena, un día de tantos me encuentro con un médico que se llamaba Méndez Nieto, con unos textos escritos por él, que era un médico portugués del siglo XVII, que había, digamos, empezado a trabajar con medicina indígena y que por lo tanto había sido desterrado, ¿verdad? Y yo me quedo así, digo, ese nombre qué raro, me suena muy familiar, y claro, así se llama en la novela el maestro de Abrenuncio, que es el protagonista, que es un médico portugués, que o sea, que García Márquez se tomó a Méndez Nieto, le puso todas las características de Méndez Nieto a Abrenuncio, que era su personaje, pero para no sentirse mal, dijo, bueno, es que Méndez Nieto tenía un maestro que se llamaba, Abrenuncio tenía un maestro que se llamaba Méndez Nieto. ¿Me entienden? O sea, es todo tan entrelazado que no había manera de saber dónde empieza la realidad y dónde termina la ficción, ¿verdad? Había como una… García Márquez se había apropiado de las fuentes históricas y las había entrelazado con la ficción de una manera increíble, aunque Abrenuncio viviera en el siglo XVIII y Méndez Nieto hubiera vivido un siglo antes, ¿verdad? Pero entonces, digamos, lo que estoy queriendo explicar acá es que si normalmente en una adaptación cinematográfica uno tiene varios niveles, la novela,
el guión, el rodaje, la película. En este caso le crecieron, digamos, otros niveles que era, por un lado, las fuentes históricas reales y también, para complicarlo aún más, la propia realidad documental de Cartagena. Van a ver por qué. Digamos que esta situación de entrelazar las fuentes históricas, yo creo que es natural en García Márquez de apropiarse de esa manera, porque también en Colombia estaba ocurriendo una relectura, como en todas partes del mundo, de las fuentes históricas, ¿verdad? Las mismas fuentes históricas con las que nos contaban una historia oficial, porque yo no sabía nada de Cartagena y de la colonia, nada que fuera útil para hacer una película, porque en realidad no nos han dicho nada, ¿verdad? O sea, con las mismas fuentes históricas resulta que el obispo de Cartagena real era traficante de azúcar y la marquesa de Valdeollos era la zar del comercio de esclavos, ¿verdad? Que la casa de la marquesa y el marqués de Valdeollos existe en la calle de la Factoría, es real. Entonces García Márquez inventa una marquesa de Casalduero que se parece, por supuesto, en todo a la marquesa de Valdeollos, y toda la novela transcurre en esa misma casa. Entonces ustedes llegan a Cartagena y se van a encontrar la misma casa que está descrita en la novela. Entonces, claro, las y los estudiantes de secundaria, y esto decían los docentes, ¿verdad?, colombianos, las y los docentes colombianos, furiosos porque los estudiantes están convencidos de que la que existió es la marquesa de Casalduero, o sea, no entienden nada, es como, ¿verdad? Para ellos esa novela tiene más verdad, ¿verdad? Se acerca más a una verdad de lo que fue la Cartagena colonial que lo que pueden encontrar en los textos tradicionales. Y finalmente nos pasa que dentro del proceso de creación, una parte de la historia de Sierva María, que es la protagonista, es que fue criada por los esclavos africanos. Y resulta que en Cartagena, en la Cartagena de hoy, hay una comunidad que vive a unos 40, 45 minutos de la ciudad, que se llama San Basilio de Palenque, que son descendientes de esos esclavos huidos, que huyeron de Cartagena, fundaron esta ciudad, tienen su propia lengua y su propia cultura que han mantenido a lo largo de 3 siglos, o sea, es como ¿verdad? Es una comunidad singular, llena de talento, así de, ¿verdad? Son artistas que se desborda su talento por todo lado, y nosotros invitamos a varias personas, a las y los líderes del grupo de canto, del grupo de danza, a participar en la película. Nosotros filmamos escenas que tenían que ver con un ritual de entierro, filmamos fiestas, filmamos una serie de prácticas culturales inspiradas en esa presencia afrodescendiente en Cartagena. Y sin embargo, por lo menos 2 de las escenas más importantes que grabamos, que tenían que ver con una fiesta donde Sierva María estaba, era el centro del asunto, y otra fiesta más, ¿verdad? Hicimos por lo menos 2 escenas que tuvimos que sacar de la edición final. No tenían, para nosotros, para el equipo creativo, nos dimos cuenta que esas escenas no tenían verdad, ¿verdad? No habíamos logrado plasmar la esencia de esa riqueza y de esa singularidad, probablemente porque no teníamos el conocimiento, ¿verdad? Volvemos a Hokusai, no podemos crear algo que no conocemos. Y yo creo que ha sido de las decisiones creativas más duras que yo he tomado en mi vida, ¿verdad? Porque el trabajo que habíamos hecho era un trabajo de más de 1 mes de colaboración. Y yo tampoco quería que se interpretara como ¿verdad? Como algo negativo en relación a eso. Es que la escena, ¿verdad? Faltaba otra mirada, faltaba una mirada que sí tuviera la experiencia, que sí tuviera el conocimiento orgánico de todo aquello. Y la tercera categoría de películas incluía ahí a Violeta Alfín y Sacramento, que son 2 historias que tienen en común el haber nacido de una imagen, ¿verdad? Que yo digo que a veces cuando los artistas nos enfocamos o sea, tomamos como base algo personal, un recuerdo, la memoria,
nos convertimos como en detectives de nuestras propias familias y de nuestra propia vida, ¿verdad? Empezamos como a hurgar ahí. Sin embargo, no estamos buscando la verdad, ¿verdad? Uso comillas. ¿A qué me refiero con la verdad? Aquella, digamos, la verdad tajante de quién es el asesino. Voy a hacer una digresión, pero en un curso de investigación de acá de la maestría, uno de los profesores de filosofía le pregunta a las y los estudiantes si consideramos que la verdad existe. Pero él se refería a esta verdad, a la de quién es el asesino, y entonces puso ese ejemplo. Y aún así, el grupo, que era en su mayoría de teatro, le dice, no, por supuesto que no existe, ni siquiera el quién es el asesino. Y empieza aquella discusión, ¿verdad? Y él decía, pero es que sí, una persona cometió el delito, tiene que haber, o sea, él se volvía loco de que nosotros no quisiéramos aceptarle esa verdad, ni siquiera la de quién es el asesino. Pero entonces, bueno, cierro paréntesis, efectivamente la acción que hacemos cuando trabajamos con nuestra memoria no es tanto la copia, ¿verdad?, sino lo posible, ¿verdad? Tomamos todo ese material y creamos una realidad posible, otra realidad posible. Y me voy a apresurar porque sé que estamos tiempo. Y finalmente, también en esa misma acción, y muy asociado a eso, se crea desde lo sensorial. Yo puse ahí esa especie como de línea de tiempo, pero bueno, no es tan cuadradito, no es tan cronológico, pero sí es cierto que esas imágenes originarias que tienen una esencia, que son como clave para el proceso creativo, en mi caso van como surgiendo como así, como desconectadas, ¿verdad? Es como si fuera un rosario de imágenes que todavía no tienen forma. De allí probablemente salen los personajes, es como que se identifican esos personajes que van a aparecer. Y lo último que aparece es la trama, ¿verdad? Ténganlo en la memoria porque es relevante para lo que sigue. El tema de la trama, que también mis estudiantes deben, ¿cómo se dice?, sufrir al respecto. Sufrirán más también. Es un proceso no tan racional, sino más sensorial. El proceso creativo cuando se trabaja con la memoria. Y eso me lleva de vuelta a esa interrogante de si el cine es más una forma de conocimiento sensorial de los placeres, vamos a ver por qué, o si es de los saberes. Es una inquietud, esa dualidad es una inquietud que en realidad ha estado presente en todas las dimensiones de mis procesos, desde creadora también, época, ¿verdad? Y sacar lo más relevante, ¿verdad? Casi que él dice, si lo puedo contar y provocar esa emoción en los espectadores contándolo, entonces está funcionando, ¿verdad? No necesito, para él incluso el espectáculo dentro de todas las categorías que observó en el teatro, lo espectacular, o sea, toda la parte más visual y más sensorial era lo menor, o sea, eso podría no estar, era realmente lo que menos le interesaba. Entonces, cuando uno, incluso Barata llega a decir que la función del drama, de ese teatro que él observaba, es una función que nos debe conectar a través de los sentidos y de lo sensorial a la parte más espiritual del alma, que nos debe conectar con esa noción de que somos parte del todo, muy de la India, por cierto. Y entonces yo lo que he sentido es que ¿verdad? Como que de repente yo dije, es que hay parte de nuestra narración audiovisual que es más aristotélica, que obviamente reconocemos que incluso Rancière decía, es que el cine era más sensorial, pero ganó la parte racional del cine, así lo interpreta él, es como que hubiéramos perdido, ¿verdad? Porque lo comercial se instaló y entonces dejó que en el cine prive, digamos, ese estilo que es mucho más de trama, más racional, pero que en la esencia es más sensorial. Y por lo menos la impresión que a mí me da es que capaz que son las dos cosas, ¿verdad? Pero sí es cierto que he notado esa presencia sensorial, que esa predominancia está presente en el cine hecho por mujeres. Y ahora mi mirada, digamos, se ha direccionado hacia ese
objeto de estudio, vamos a decirlo, que es el cine hecho por mujeres en Centroamérica, pero digamos que no lo puse solo acotado a Centroamérica porque creo que está también en otros niveles. Estamos muy mal de tiempo. Ya vamos a terminar. En todo caso, y de nuevo son preguntas que me han surgido, hay usos distintivos que uno encuentra del lenguaje cinematográfico en el cine hecho por mujeres, como la fragmentación de imágenes y sonidos, la densidad de texturas, también visuales y sonoras, encuadres íntimos, silencios prolongados, estructuras que son no de causa-efecto, como las aristotélicas, sino más como espirales, y una narración que yo le llamo de reverso porque es como que no está enfocada en los incidentes claves, sino en el antes y el después de esos incidentes claves. Son cosas que he ido observando ahí que asocio al cine puro, y ahí volvemos a Germaine Dulac y su famosa frase que estaba al inicio de la presentación. En los años 20 y 30, los cineastas, había un grupo de cineastas que acuñaron ese concepto, el de cine puro, que tiene que ver con un cine que va a narrar no desde la trama, sino desde los otros aspectos, desde el montaje, desde el ritmo, ¿verdad? Para ellos, eso otro se convertía en trama. O sea, eso otro narraba tanto o más que la trama. Y es ahí donde quisiera yo, ¿verdad? Donde he querido como enfocarme más. En todo caso, esas preguntas tienen que ver, ¿verdad? De nuevo, si ese cine hecho por mujeres es más baratiano o aristotélico. Y por eso esa imagen, esta ya es la última imagen, de Germaine Dulac diciendo que el futuro estaba en las películas que no se podían contar. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que la gente, bueno, por ejemplo, yo tengo una hermana que le encanta ir al cine y viene y cuenta toda la película de principio a fin. Y uno, ¿verdad? Spoilers y todo incluido. Pero si una película se puede contar, si me la cuentan y ya, entonces, ¿dónde quedó? ¿Verdad? ¿Qué pasa con las películas que no se pueden contar? Cuya experiencia a la hora de nosotros vivir esa experiencia de ver esa película, nos deja un sedimento distinto, ¿verdad? Nos deja un conocimiento diferente. Entonces, yo creo que si Germaine nos viera, estaría igual que Rancière diciendo, no, perdimos todo, ¿qué fue aquello? No se logró. Entonces me parece que habría que tratar de complacerla. Y volviendo a nuestra pregunta sobre la naturaleza del lenguaje y sobre el tipo de conocimiento que el cine produce, uno podría preguntarse, bueno, entonces es un conocimiento de lo particular, de lo emocional, de lo gestual, que devela lo oculto, sensorial, que parte de lo conocido para crear lo posible. Bueno, está por verse si el cine es eso, pero en todo caso, si la subjetividad es el punto máximo de una objetividad, ¿por qué no permitir que el conocimiento audiovisual también nos guíe en la interminable tarea que enfrentamos de entender la naturaleza del mundo y de los seres que lo habitamos? Muchas gracias. Oh, sí, vamos a llevarlo de una vez. Es para el público. Tenemos unos 15 minutos para preguntas. Este es el matón. Sí, Bueno, tenemos unos 15 minutos para, 10 minutos, 15 minutos para preguntas. Y posteriormente, de verdad, tenemos un refrigerio en el decanato y vendríamos para la primera mesa. Bueno, abierto a preguntas. Bueno, yo quisiera agradecer a Hilda por esta exposición, esta conferencia inaugural buenísima, estupenda para conocer su obra y también para esta serie de reflexiones que
que se encadenan con reflexiones que estoy seguro que han desarrollado cualquier cantidad de cineastas, bueno, y filósofos y filósofas pensadores de lo artístico, no solamente el cine. ¿Habría preguntas? Yo tengo una pregunta y un comentario mientras la gente se anima. El comentario era, es comentario como para conectarme con estas dos obras de ficción que mencionabas, ¿verdad? Estas dos esculturas, ¿verdad? Hay esto no es de cine, va tirando más a plástica, pero es un ejemplo que yo conozco por el cine. Hay una película de Werner Herzog que se llama La cueva de los sueños olvidados, que es un documental sobre las pinturas que están en la cueva Chauvet, en Francia, que son probablemente las pinturas más viejas. Lo simpático es que los arqueólogos encuentran en las paredes de la cueva pinturas de gente cazando un jabalí, ¿verdad? Pero cuando rastrean resulta que hay pintura, digamos, algunos dibujos que son de hace 32.000 años y otros dibujos que son de hace 28.000 años, que para nosotros de acá es un montón, pero son 4.000 años de diferencia. Y lo simpático es que hay una continuidad en el relato que las imágenes están construyendo en la pared de la cueva. Entonces, lo que me parece como fascinante es cómo hay un impulso narrativo y además transgeneracional, ¿verdad? Que a través de 4.000 años la gente está con deseos de representar en la pared con no sé con qué materiales, ¿verdad? Es esto que hacía cotidianamente. Y no sé si es una pregunta, pero sí quiero planteártelo, digamos, ¿no crees que esta cuestión va en dos partes? Decías crear desde lo particular. ¿No estarías de acuerdo que esta cuestión de crear desde lo particular o sobre lo particular en realidad atraviesa todas las artes? Y eso no será lo que a veces, no digo que sea imposible, pero eso no será lo que a veces hace difícil que un artista logre ingresar a los espacios de validación académica convencional, porque las ciencias no funcionan nunca desde lo particular, funcionan desde lo universal. O sea, un químico está tratando de dar resultados que valgan para lo mismo en cualquier laboratorio en las mismas circunstancias. En cambio, un artista, incluso vos dijiste ahorita, digamos, tu amiga, tu hermana que ve la película y te cuenta el spoil, te cuenta todo, porque hasta una película tiene diferentes experiencias, es muy particular. Esa es mi pregunta, el asunto de lo particular. Sí. Apago. Lo que pasa con ¿yo lo apagué? ¿No? Tienes que encenderlo. No, yo creo que es que está cerradito ahí porque está. Hola, hola. Sí, seguro. ¿Cómo va? Pero hola, hola. O nos quedamos solo con uno. Pero este está encendido. Puedes encenderlo ya. ¿Está Ya no hay amenaza encendido? con este. Yo juro que está encendido. Ahora está apagado. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está, ahí está. Apaguemos. No pueden estar encendidos los dos. Este está encendido. Ok, ya apago este. De todas maneras está haciendo loco. Ya. Es con los parlantes que no le gustan. Ya. Bueno, es un misterio. Está por resolverse. Otra vez no me oyen, ¿verdad? Yo sé que está apagado. Pero sí yo siento una diferencia, siento una diferencia importante, porque por ejemplo en literatura hay una libertad enorme a la hora de narrar. Son narraciones diferentes, no es que una sea mejor que la otra, pienso yo, eso no tiene sentido comentarlo, o sea, observarlo de esa manera, pero en literatura podés generalizar. Podés incluso, me acuerdo cuando Kundera metía unas digresiones filosóficas, ¿verdad?, sobre el eterno retorno en mitad de una novela. O sea,
Vos puedes hacer en literatura cosas que también, bueno, en cine podrías poner una narración y una explicación que diga así, así como Aymara, todas las otras mujeres, pero la fuerza del lenguaje está en lo particular, ¿verdad? O sea, la fuerza, digamos, de esa conexión, pienso yo, narrativa. Es que recordemos que la narración es un diálogo entre las personas que lo crean, ese objeto intermedio, y las personas que lo reciben, ¿verdad? Necesariamente una parte del arte ocurre dentro del alma, la cabeza y el corazón de quienes la reciben. O sea, el arte no lo producimos las y los artistas, ¿verdad? Lamento decirles. No, es que eso es súper importante porque efectivamente es hasta que uno lo recibe como espectadora o espectador que ocurre el hecho artístico. Es ahí donde, es en uno mismo que ocurre. Entonces, sí, yo siento que el cine tiene, digamos, como una especificidad en relación a eso de lo particular. Ahora, yo pienso que todas las ciencias sociales parten de lo particular también, ¿verdad? O sea, si observamos, para mencionar a Freud, por ejemplo, que lo que hacía, que por cierto muchas veces se inspiró en arte a la hora ¿verdad?, de generar sus observaciones, pero él observaba casos muy particulares. O sea, él decía, la persona tal, y con esa paciente o ese paciente que tenía, de ese mismo caso podía escribir un libro entero, ¿verdad? O sea, es un conocimiento que sale de lo particular para luego, digamos que hay una parte del saber que se encarga de estudiar lo particular y de interpretar lo particular, y en eso consiste ese saber. No tenemos que envidiarle nada a los saberes universales, universalizantes, porque creo que se complementan, ¿verdad? Esa sería mi impresión. ¿Preguntas? Apágalo ahí. Ok. ¿Ah? Si quiere, aléjese con este. No, que vas ahí. Sí, pero es que no son ellos porque ellos están apagados. Son los parlantes, es la relación. Sí, ya está, este está. Primero la muchacha. Sí, sí. Ahora sí. Gracias, gracias. No, agradecerte, Hilda. Realmente ese recorrido que haces por el arte y por el mundo de tu... ¿Están apagados? Ese recorrido que haces por el arte y por el mundo de tu obra, de tu recorrido, es muy hermoso, y a uno se le van presentando, en la medida en que ibas hablando, muchas preguntas, y yo las iba tratando de apuntar, algunas cosas que me provocaste, y yo creo que es importante. O sea, si uno va al cine, yo desde mi perspectiva lo que quiero es que me provoquen, que me digan algo, ya sea con un lenguaje muy técnico incluso, o con un lenguaje muy emotivo o muy sensitivo también. Entonces, bueno, yo creo que no hay que hacerse mucho lío, que así como existen muchas teatralidades, musicalidades, plasticidades, no sé, yo creo que debe existir también cinealidades, digamos, de alguna manera, y que conviven algunas, se yuxtaponen otras, y en algún momento priva una sobre la otra, y uno va al cine y a veces le entran por la razón, y a uno va al cine y a veces se le entra por la emoción. Creo que esa es la riqueza de lenguajes que un mismo hecho artístico produce, un mismo fenómeno artístico produce, ¿verdad? Y en las mismas cuevas del Neolítico también puedes encontrar cosas muy vitales, figuras de animales en donde se muestra la vitalidad de ese animal, y también puedes encontrar figuras ápticas, digamos, de esas líneas que están los cazadores con las piernas alargadas o los brazos alargados, ¿verdad? Y que remiten a otra interpretación del mundo, y eso es hermoso de parte del arte. Entonces es eso, nada más un comentario, agradecerte todo este recorrido y gracias.
Voy a agregar también una pregunta que está en el YouTube del instituto, y era de parte de Heidi Rebeca Montero: ¿cómo ves el futuro de del cine para las cineastas? Supongo que se refiere a las mujeres cineastas. A ver si no se porta bien aquí. Oh, sí. Sí, yo creo que, claro, que el cine tiene ese rango de acción, y las artes en general. El problema ha sido, me parece, que no hay espacio para ese otro tipo de cine, ¿verdad? Ya hablando de ¿verdad? ¿Por qué Rancière dice perdimos, y por qué Germaine Dulac va a salir de la tumba a jalarle las mechas a todos y todas? Es porque no existe un espacio para ese cine. Ese cine es castigado, ese cine es no financiado, ¿verdad? Está metido en el subgrupo. Y creo que tiene que ver con esa pregunta que también están haciendo. Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que tenemos por lo menos 5.000 años en el cual las mujeres hemos estado en el margen. No es que no hayamos participado de la historia, porque por supuesto hemos participado más de lo que se quiere reconocer, ¿verdad? Sin embargo, no hemos estado en el poder. Y eso empezó a cambiar, está cambiando y va a seguir cambiando. Entonces a mí me parece fascinante que ahora tengamos la posibilidad de ver el mundo a través de los ojos y de la experiencia de las mujeres, que sin duda va a ser diferente, ¿verdad? Sin duda va a ser diferente, porque somos la mitad de la humanidad, pero todo se ha relatado sobre nosotros. O sea, incluso lo que nosotros sabemos sobre nosotras lo han dicho los hombres. Todo. Desde la historia, todas las artes, todo. O sea, es una cosa abrumadora, ¿verdad? Para poder encontrarnos nosotras en el arte, en la ciencia, en la política, tenemos que hurgar, ¿verdad? Y darnos de codazos, porque encima estamos ahí, pero nos han negado, ¿verdad? La famosa Alice Guy, o sea, ese descubrimiento de la indignación no terminará. O sea, Alice Guy hizo 3 veces la cantidad de películas que hizo Georges Méliès, con la misma cantidad de digamos, ¿verdad? Era pionera en todo, en efectos especiales. La primera película de ficción de la historia de la humanidad es de Alice Guy. Bueno, estoy segura que mucha gente no sabe ni de quién estoy hablando todavía, ¿verdad? Porque la borraron, pero así borrada. Vean el documental, por favor. Ese documental relata muy bien cómo se le borró. Entonces es surrealista que si no está en plataformas, pero te lo paso. No, es que tiene que verse porque primero que para las personas jóvenes, o sea, yo me acuerdo que hubo un momento de la vida donde dije, si esos son las mujeres, yo no pertenezco a ese género, qué pena, no cuente conmigo, ¿verdad? O sea, yo a ese género no quiero pertenecer, pero porque me estaban engañando, me hacían creer que no habíamos tenido ningún papel en la historia de la humanidad. Entonces, claro, cuando me dicen, ¿cuál es el futuro del cine hecho por mujeres? De todo el futuro, todo. Eso es lo que ahora vamos a empezar a ver y no hay cómo detener, por dicha. Y sí, yo creo que hay en todo caso una manera de narrar que tienen las mujeres que no se ha estudiado suficiente y que es distinta. Tiene ¿verdad? Su uso distintivo de ciertas estructuras narrativas, de ciertos recursos formales, no solo en cine, en todas las artes probablemente. Eso. Bueno, muchas gracias, Hilda, tanto por la conferencia inaugural como por las respuestas tan oportunas y tan ciertamente evocadoras, ¿verdad? En realidad yo, por lo menos como mi área es el cine también, no desde la creación, sino desde el estudio me parecía muy fascinante en realidad todas las preguntas que planteabas.
Los quiero invitar y las quiero invitar a un refrigerio que estamos ofreciendo en el decanato, ¿verdad? Podemos ir incluso conversando sobre la conferencia de Hilda, y nos volvemos a encontrar dentro de unos 10 minutos para la primera mesa de estas jornadas de investigación en arte que tiene por título Artes y Experimentación, con la participación de Paula Rojas de la UNA, Bernardo Mena de la UCR y el equipo de Artes en Perspectiva compuesto por Larisa Cotto, Esteban Richmond y Alejandro Cabezas, con la moderación de Elvia Amador. Nos vemos entonces.